La Iglesia Cruzada Cristiana Central presenta tiempo de compartir, tiempo de disfrutar, tiempo especial para estar con Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios, y desarrollar ese potencial que hay en ti. Él hará algo especial, conexión con Dios. Lucas capítulo 10, verso 19 dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que lo volvamos a leer, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Míreme acá, por favor. Uno de los propósitos principales por el cual Cristo vino a esta tierra fue por nosotros, aquellos que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y eso nos muestra a un Dios que le duele el pecado de la humanidad, que le duele ver la realidad del hombre sin Cristo, porque realmente al mirar nosotros hacia afuera nos damos cuenta de que hay una sociedad que clama por amor, una sociedad que está en desesperanza. Es triste ver cómo se encuentra el mundo hoy en día. Yo creo que para nosotros no es algo oculto la realidad que estamos viviendo. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, las parejas, los matrimonios, los hogares, los hombres, las mujeres. Y cuando la Biblia habla acerca de la tarea de la iglesia, Dios quiere que usted y yo como iglesia tengamos el mismo poder que tenía la iglesia primitiva. Aquella iglesia que nació allá en el libro de Hechos, que fue una iglesia impactante, fue una iglesia que transformó su entorno, su sociedad, su generación. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 14, dice la Biblia: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Allí Pedro estaba predicando. Y en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Note que cuando Jesús ascendió al cielo, dice que Él dejó unos discípulos, los que estaban en el aposento alto. Ellos, llenos del Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en lenguas, fueron inmersos en el poder de Dios, luego salieron y comenzaron a predicar. Y aquí es Pedro quien se levanta y comienza a hablar de Jesucristo, comienza a hablar, dice la Biblia, que con denuedo, con poder. Dice que la gente fue confrontada con su pecado, la gente fue llamada en su atención, preguntándose de qué se trataba esas palabras de Pedro. Y dice la Biblia que fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas, es decir, que eso fue una cosecha impresionante. Esa iglesia se convirtió en una iglesia evangelizadora, ganadora de almas. La Biblia muestra cómo esos primeros cristianos evangelizaron Jerusalén. Dicen algunos historiadores que la tercera parte de toda esa ciudad se convirtió. Aproximadamente unas 50,000 personas llegaron a ser la iglesia de Jerusalén. Luego vino la persecución que Dios permitió para que de esa manera se esparcieran y salieran de Jerusalén y comenzaran a predicar en diferentes ciudades, continentes, países. Allí es cuando se levantan no solamente los apóstoles, sino un hombre llamado Pablo, Bernabé, Marcos, Lucas, Felipe, Timoteo y muchos otros, entre hombres y mujeres. Y vemos una iglesia que impactó, que predicó, que llevó el evangelio. La gente comenzó a reconocer a ese grupo como cristianos, gente que comenzó a influir en la sociedad, en los judíos, en los que no eran judíos, en los niños, en las familias, en las personas. Y allí es cuando yo me doy cuenta, conforme a la palabra, que Dios quiere y necesita una iglesia evangelizadora, una iglesia que predique el evangelio. Está bien el nosotros venir a una iglesia, sentarnos y recibir.
Eso está bien, pero lo que no está bien es que no afectemos nuestra generación, que no prediquemos a un mundo que está perdido y que le demos la respuesta a ese mundo. Cuando yo estudio la palabra me doy cuenta de 3 aspectos que yo quiero recalcar en esta noche, que se necesitan para que una iglesia se levante en evangelismo y seamos poderosos en ganar. Y yo quiero que usted preste atención a estos 3 puntos que quiero tratar en esta noche. Lo primero para evangelizar, lo primero es compasión por las almas. Diga conmigo, compasión por las almas. La palabra compasión significa sentir dolor por el otro. ¿Qué significa? Recuerda cuando Jesús vino y dice que Él vio a Jerusalén. Dice la palabra literalmente que Jesús lloró y tuvo compasión por las almas. Esa compasión que tenía Jesús fue lo que generó en Él pasión por el evangelismo. Eso significa que la verdadera compasión genera pasión. Pasión por el evangelismo. Esa compasión que genera pasión por las almas fue la que hizo que Jesús se levantara del trono y mirara la tierra con ojos de amor. Y lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a hacer todo eso? Diga conmigo, compasión. ¿Y qué fue lo que precisamente generó esa compasión? Una pasión. No le importó nacer del vientre de una mujer, no le importó ser juzgado por las personas, no le importó crecer en medio de la humanidad, aún en medio de un hogar humilde, no le importó dejarse escupir el rostro, dejarse golpear, dejarse maltratar, latigar su espalda, ir a esa cruz, dejarse clavar allí como una persona que el mundo estaba despojando y morir por nosotros. ¿Sabe qué fue lo que hizo mover a Cristo de su trono a la cruz? La compasión por las almas. Yo creo que lo que estamos llamados a hacer nosotros no es tan sacrificial, bajar de un trono a una cruz. Quizás nos toque salir de la casa a la calle, pero no a una cruz, porque ya Cristo murió por nosotros. Pero Él lo hizo porque tenía compasión. Esa compasión que genera pasión. Iglesia, yo creo. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, aquí todos vamos a orar por esto. Y que Dios derrame algo sobrenatural sobre nuestras vidas, porque todos nosotros necesitamos pasión por los necesitados. Porque la verdadera razón de existir nosotros en esta tierra es para hacer luz en medio de las tinieblas. Qué importante es entender esto. Porque la verdadera motivación para servir a Dios debe de ser la pasión por las almas. Esa debe de ser tu verdadera motivación al ser líder. Esa debe de ser la verdadera motivación al querer surgir en un ministerio. La compasión, esa compasión que genera pasión. Un día le preguntaron a un pastor de una iglesia muy grande y le dijeron, ¿cuál es la mejor estrategia de crecimiento? Y este pastor respondió, la mejor estrategia de crecimiento se llama pasión. Esa es la mejor estrategia. Porque una persona apasionada, sin importar la estrategia, cumple su propósito y cumple su fin. Ahora, según la Biblia, ¿quiénes están llamados a servir al Señor, a tener esa compasión en su corazón? Según la Biblia, todos los que hemos sido redimidos por Jesucristo, los que somos hijos de Dios. El llamado al servicio no es una opción para el cristiano, es un mandamiento. Es un mandato que Dios da en Mateo capítulo 28, donde dice, id y haced discípulos. Pero Dios no quiere que ese mandamiento sea una imposición, sino más bien que nazca del amor que nosotros tenemos por Dios. Cuando Pedro
tuvo ese encuentro con Jesucristo luego de él resucitar. Dice la Biblia que las palabras de Jesús para Pedro fue: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde: claro, Señor, yo te amo. Inmediatamente Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En otras palabras, si tú me amas, sírveme. El servicio nace del amor que tenemos hacia Dios. Por lo tanto, el decir amar a Dios debe demostrarse en fruto ministerial en nuestras vidas. Dios nos está llamando a ser personas que realmente entendamos el llamado que tenemos como cristianos. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche todos es: ¿somos ganadores de almas? ¿Nuestra vida es un instrumento usado por Dios para ganar almas? La Biblia habla en Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice la Biblia: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La Biblia nos exhorta y nos dice: no sean insensatos. Una persona insensata es una persona necia, está desubicado. Entonces Él dice: no seamos insensatos, sino entendidos. Y cuando la Biblia nos habla de ser entendido, nos está hablando de reconocer el llamado de Dios para nosotros. Y allí es cuando surge la necesidad de que hay algo que urge, y es la salvación de las personas. Aún el apóstol Pedro dice: Dios no es que retarde la promesa de que Cristo viene pronto, sino que Él está esperando que la gente se arrepienta. Usted y yo tenemos que entender dos realidades espirituales y no podemos evadirlas. En primer lugar, todos morimos. Todos morimos. Y en Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que no haya creído en Cristo será condenado. La pregunta es: si en este momento viniera Cristo, ¿nuestra familia sería salva? Porque la Biblia es clara cuando dice: el que crea en Cristo será salvo, pero el que no crea en Jesucristo será condenado. ¿Qué pasaría con nuestra familia? ¿Qué pasaría con la gente que trabaja contigo, con tus amigos, con compañeros de trabajo, de estudio? Gente que si Cristo viene hoy, se muere. Hace 2 días salió en las noticias la estadística de muertos en el 2013 y decían que diariamente en Colombia mueren 40 personas por asesinato. No naturalmente, por homicidio. Porque los índices de violencia están creciendo cada día más. Es decir, que hoy martes murieron 40 personas. Sería interesante conocer el destino de esas personas cuando nosotros podemos cambiar la realidad de una persona. La segunda realidad es que Cristo viene pronto. Es tremendo ver cómo se evidencian cada día las señales de la segunda venida de Cristo. Si usted lee Mateo 24, habla de las señales antes del fin y comenzamos a distinguir que muchas cosas de las que leemos allí están sucediendo. Muchos predicadores, hombres de Dios, se ponen de acuerdo al decir: Cristo viene pronto, pronto es pronto, como ladrón en la noche. Pero la gente genera una mentalidad tan a corto plazo que solo piensa en lo que va a alcanzar en esta tierra, pero no en el destino final. Y allí es cuando tenemos que entender una realidad, y es que si Cristo viniera hoy y levantara su iglesia, se quedaría una multitud de personas, miles de millones de personas que no tienen a Cristo en el corazón. El apóstol Pablo fue un hombre que entendió este mensaje de salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 13, dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él en este versículo está abriendo la posibilidad para que cualquier persona conozca de Cristo. Pero también está aclarando de que el único medio de salvación para el hombre es Cristo. No es
una religión, no es una creencia, no es ayudar fundaciones, no es una buena labor social, no. Él dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Él solamente. Pero ya en el versículo 14, Pablo pregunta, Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos, ¿cuán qué? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son esos pies. Algo que me decía Dios es que Dios ama a sus siervos. Ama. Dios ama a los que le servimos. Por eso dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que le servimos al Señor. No entendemos el privilegio de servirle al Señor. La gente que le sirve a Dios no solo le está demostrando obediencia, sino amor. Conocí la historia de un hombre en Argentina. Este hombre aceptó a Cristo y su encuentro con Cristo, siendo un jovencito, fue tan real y verdadero que al otro día comenzó a predicar. Y comenzó a ir a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles, comenzó a hablar de Cristo. El pastor estaba sorprendido al verlo ayunando, metido con Dios, predicando. Y él decía, yo llegaba a los hospitales y comenzaba a gritarle a la gente de que Cristo venía pronto y que Cristo era capaz de sanarlos. Y Dios me comenzó a usar en sanidades, en milagros, en prodigios. Este hombre se llama Carlos Anacondia. Hoy en día es uno de los evangelistas más importantes en Latinoamérica, reuniendo miles y miles de personas. ¿Sabe por qué? Porque para usted predicar no necesita títulos de teología. Para usted predicar no necesita ser el mejor predicador. Para usted predicar necesita solo pasión por las almas. Pasión por las almas. Así es que derribemos todo argumento que el enemigo quiera levantar. Es que no tengo dinero, es que no tengo ni para una llamada a un celular, es que no tengo para ir a la iglesia, es que no tengo cómo hacer una visita. Quitemos argumentos y más bien digámosle al Señor, necesito pasión por las almas. Precisamente ese punto es eso. Aquí no se trata de orar, Señor, trae las almas a la iglesia. No, más bien orar, Señor, hazme a mí una persona compasiva para ir por ellas. Porque estamos orando por Colombia cuando ya Colombia Dios nos la entregó. Ahorita hay que orar es por nosotros, para que Dios ponga en nosotros esa compasión que genere pasión. Eso es lo que necesitamos hacer. Señor, yo quiero que tú pongas compasión en mi corazón. Y esa oración es peligrosa, porque si usted le pide eso a Dios, Dios va a poner compasión y al otro día te va a poner una persona y le dice, ve y predícale, y usted se va a acordar de mí. Y usted lo va a ver allí al frente y Dios diciéndole, predíquele. Y usted, ¿qué me pasa hoy? ¿Y no oró ayer que le pusiera compasión? Compasión por las almas. Vamos a clamarle al Señor y a decirle, Señor, yo quiero compasión. Esa compasión que genere en mi vida pasión y que yo pueda servirte con fruto en mi ministerio. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo, conocer la realidad de las personas sin Dios. Conocer la realidad de las personas sin Dios. Algo que tenemos que entender al evangelizar y al desarrollar nuestro ministerio es la condición real en la que se encuentra una persona sin Cristo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20, dice la Biblia, los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas, porque aquel que practica lo malo aborrece la luz. En el libro de Juan, en el capítulo 9, se narra una historia donde Jesús se encuentra con un hombre que era ciego de nacimiento. Y ese hombre escuchó hablar de Jesús y fue donde él y le dijo: Jesús, sáname. Aparentemente el problema del hombre era físico, no podía ver. Pero detrás de la realidad física de ese hombre había una realidad espiritual. Y ahí es cuando Jesús no solamente hace el milagro de su vista al dársela, sino que va más allá y hace una restauración espiritual en la vida de la persona. Esta persona no solamente tenía el problema en que no podía ver, sino que tenía un problema espiritual, y ahí es cuando Jesús llega a darle vida. Juan capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia que Jesús es la vida, y la vida es la luz de los hombres. Eso significa que afuera nos encontramos con mucha gente que aparentemente su problema es económico, físico, familiar. Y esa gente muchas veces se acerca a Dios pidiendo por su necesidad inmediata. Pero aparte de la necesidad inmediata, hay una necesidad eterna, que es su salvación, su vida espiritual. Un hombre sin Cristo es una persona muerta espiritualmente. Yo quiero ir al Génesis para explicarle esto de una mejor manera. ¿Qué pasó cuando Adán pecó en el huerto del Edén? Dice la Biblia que Adán se quedó inmediatamente sin Dios en su espíritu. Dios salió de él. Él había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Era un templo en el que Dios podía vivir. Pero en Génesis 2:17 Dios le dice a ellos: el día que peques, ciertamente morirás. Cuando Adán pecó contra Dios, no murió físicamente de inmediato, vivió cientos de años más. Pero en el momento en que Adán pecó, Adán murió espiritualmente. Así es que cuando esto ocurrió, la vida espiritual abandonó a Adán. Porque dice la Biblia que el Señor era la luz de los hombres. Así es que cuando el Señor salió de Adán, de él salió la vida. Y cuando salió la vida, la luz que había en Adán se apagó. Ahora bien, entendamos en qué condición está una persona sin Dios. Toda persona que no tiene a Cristo tiene la naturaleza de Adán, lo que implica que carece de Dios. Y la ausencia de Dios en la vida de una persona da paso a la oscuridad. Por eso el muchacho que Jesús sanó de la vista refleja la condición de la gente que desde su nacimiento no puede ver. Toda persona que no tiene a Cristo está ciega y su vida está en oscuridad. No hace falta ser un vil criminal para estar perdido. Toda persona que no tiene a Dios está perdida. Dice la Biblia, 1 Corintios 15:22, que los que están en Adán, todos mueren. Y en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice que los que no conocen a Cristo tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Este hombre de Juan capítulo 9 no solo estaba ciego, sino que dice que estaba mendigando. Su vida era vacía, era una persona sin Dios, era una persona que estaba en la desgracia, no tenía propósito, su vida no encontraba satisfacción. Eso es la realidad de una persona sin Cristo. Dios no nos creó para vivir bajo esa condición. Dios nos creó, según la Biblia, para gobernar, para que fuéramos reyes, sacerdotes bajo su creación. Dios creó al ser humano para que gobernara, ejerciera potestad, pero a cambio de eso el hombre, ahora al estar ciego, está atado a un pecado, a las maldiciones, a situaciones que lo atribulan. Nosotros vemos caras, quizás usted llega a su trabajo y se encuentra con su jefe, la gente aparenta algo, pero no conocemos la realidad interior de las personas. Vemos gente que quizás se mueve en un carro o quizás tienen dinero, pero su realidad interna es de carencia espiritual, es de ausencia de Dios, es de tribulación porque hay demonios habitando en las personas.
Alguien puede decir, yo no soy un mendigo, yo tengo dinero, yo me he visto bien. Pero esas personas no entienden, no alcanzan a comprender el tipo de pobreza del que habla la Biblia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 17, Jesús le habla a la rica iglesia de la Odisea y le dice, tú dices que eres rico, me he enriquecido y no tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínese usted decirle eso a un rico. Tú dices que eres rico, pero realmente eres un desgraciado. Lo echan del empleo. Eres un miserable, un pobre, un ciego, vagabundo y desnudo. Mire que eso lo dice la Biblia. Porque alguien puede vestirse bien, pero con esa ropa se va para el infierno. Eso es la humanidad sin el Señor Jesucristo. Está vacía a causa de la ausencia de Dios. Tiene carencia de identidad. Por eso hoy surge el homosexualismo, el lesbianismo, la depravación, porque no hay dirección en la vida de las personas, no hay control, no hay propósito. Porque la plenitud en la vida de una persona solo viene cuando Cristo es el Señor de su corazón. Gloria al Señor. De allí que usted y yo tenemos que tener una perspectiva muy clara de lo que significa una persona sin Cristo. ¿Por qué? Para entender su verdadera condición y la verdadera necesidad de la gente. También para ser sabios en saber quién nos está influenciando. Una persona que tiene ausencia de Dios. También para saber con quién usted se está asociando. En un negocio, en una casa, con quién está viviendo, con quién se va a casar. Un día una joven decía, pastor, conocí a un hombre en el salón de clase. Él es tan bueno, tiene una bonita familia, trata bien a los papás, trabaja, es esforzado, es juicioso. ¿Es cristiano? No, pero es tan buena gente. Los buena gente no van al cielo. Los que van al cielo son los cristianos, los hijos de Jesucristo, los hijos de Dios. Tenemos que entender la realidad de una persona sin Cristo. Y en tercer lugar, necesitamos que Dios abra el entendimiento de las personas. Necesitamos que Dios abra el entendimiento de las personas. ¿Qué necesita una persona para ver a Jesús? Necesita vista. Una persona ciega a nivel espiritual necesita vista. Un ciego no se necesita solo que le prendan la luz de un cuarto, sino que un ciego necesita también que se le sean abiertos los ojos para que él pueda ver. De la misma manera, una persona lo primero que necesita es vista para poder ver a Dios. Es importante entender esto para alcanzar a los perdidos. No es suficiente, escúcheme bien, alumbrar a las personas con la luz del Evangelio. Es decir, no es suficiente solo con predicarles de Cristo. Necesitamos también que Dios abra sus ojos para que puedan ver a ese Cristo. Déjeme darle un ejemplo. Usted puede coger a una persona ciega, llevarla a una montaña alta, en mediodía donde el sol está iluminando, donde hay un paisaje hermoso, pero esa persona no va a poder ver nada de lo que está sucediendo. Eso significa que no solamente basta con que haya luz fuera de la persona, sino que la persona tenga la capacidad de ver la luz. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Mire lo que dice la Biblia. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Qué muestra esto? Que aunque exista luz, al ser ciego no puede ver nada. Y Satanás, algo que hace en la vida de las personas, dice acá la Biblia, dice, cegar el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿cómo trabaja Satanás en la vida de una persona? Como Satanás no puede apagar la luz de Cristo, lo que hace es enceguecer a las personas. Entonces usted puede llegar donde un ciego con una lámpara, pero él no la ve. ¿Por qué? No porque su luz no alumbre, sino porque él está ciego. Entonces, significa que hace falta más que luz para que una persona sea salva. Se necesita vista. Hace falta más que predicar y testificar de Cristo para que las personas se salven. Los ciegos necesitan vista. Y aquí hay dos mensajes. Primero, Dios es la luz del mundo. Sí, pero segundo, Él es el único que puede dar vista a los que están ciegos. Cuando Jesucristo le dio vista al ciego, en Juan capítulo 9, el ciego lo pudo ver y adorar. Jesús estaba al frente, pero para él ver a Jesús, los ojos tuvieron que ser abiertos y de esa manera él lo pudo adorar. Cuando Jesús resucitó e iba camino a Emaús, usted recuerda que se encuentra con dos discípulos, pero dice la palabra que ellos tenían sus ojos cerrados y ellos no discernían quién estaba al lado de ellos caminando, hasta que la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Dice que Jesús les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran las Escrituras. Eso nos lleva a entender que no solamente basta con predicar, sino que necesitamos al Espíritu Santo que haga la obra en las personas. No solo basta con que usted dé un bonito mensaje. No solo basta con que usted sea osado y se suba a un bus y levante su voz. No solo basta con repartir 10,000 volantes. Necesitamos la obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Líderes, el fruto ministerial no solo se da por el arduo trabajo, sino por la unción que haya en nosotros para que las personas puedan captar el mensaje de la cruz. Por eso fue que cuando Jesús llamó a los 12, primero los llevó al aposento alto. Allí derramó su gloria y ellos descendieron llenos de la gloria de Dios. Ya que pensamos hacer esta toma la próxima semana, métase a ayunar 2 días esta semana, 2 días la próxima semana. Vamos a meternos con Dios. Vamos a decir al Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Vamos a meternos en oración. Señor, pon en mi vida compasión. Hazme conocer la realidad de la gente sin Cristo. Pero también quiero, Señor, que cuando yo predique la palabra, los ojos de los impíos sean abiertos, que ellos puedan verte. Y allí es cuando la oración toma un sentido, hermano, especial para la labor que estamos haciendo. Nuestro ministerio, tu célula no va a crecer a menos que ganes almas. Tu equipo de 12 no va a llegar a menos que ganemos almas. No vamos a dejar de ver las sillas vacías en la iglesia a menos que ganemos almas. No vamos a dejar de ver gente muriendo sin Cristo a menos que ganemos almas. Por lo tanto necesitamos orar, meternos con Dios, pedirle al Señor que Dios revele su voluntad a las personas. Me gusta mucho la oración que hace Pablo. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Estoy seguro que todos aquí tenemos un familiar duro, ¿sí o no? Al que lo hemos invitado a la iglesia, al que hemos llevado a un encuentro, por el que ya nos cansamos hasta de orar.
¿Por qué no cambiamos la oración y comencemos a orar? Señor, revélate a su vida. Abre sus ojos para que te vea. Comencemos a clamarle al Señor y dígale: Señor, quita ese enceguecimiento espiritual que el diablo puso en su mente, en su corazón. Revélate a su corazón. Mire, cuando Cristo se revela a alguien que tiene los ojos abiertos, su vida es transformada. ¿Qué pasó con Pablo? Un encuentro de 5 minutos cambió su destino. Qué bueno que encontremos ese poder en la oración para decirle: Señor, revélate a esas personas. Revélate a la gente que voy a llegarle con el volante, con el tratado, que voy a tener un contacto. No solamente necesitamos hablar de Cristo, necesitamos que el Espíritu Santo abra esos oídos para que ellos escuchen la voz de Dios. Aleluya. Y allí se va a cumplir lo que está en Jeremías, capítulo 24, versículo 7. Dice la Biblia: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Qué bonito que usted tome esa palabra para su casa, para la gente que usted ama y aún no conoce de Cristo, para la gente a la cual le vamos a llegar con el Evangelio. Dice la Biblia que Dios les dará un corazón para que le conozcan, para que conozcan que Él es Jehová. Y dice: y ellos serán mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Este es el tiempo, iglesia, donde tenemos que levantarnos. Termino con este texto, Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, Señor, porque tú eres la vida eterna, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien tú has enviado, dice la palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, 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 fuerte. Es para Él, para Jesucristo. Amén. Hoy vamos a quebrantarnos delante de Dios. Todos. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos llene de su gloria. Qué bonito es servir a Dios por amor, por pasión. Qué aburridor es ese líder que le da pereza ir a la célula. Viene un encuentro. No le sirvas a Dios así. Cuando Él fue a la cruz por ti, fue apasionado. Fue apasionado. Por eso Pablo dice: Señor, yo soy deudor de Cristo. Yo soy deudor. Lo menos que puedo hacer por Cristo es servirle. Para nadie debe de ser una carga servir a Dios. Si el ministerio se vuelve una carga, es porque estás haciéndolo en tus carnes. Es porque el Espíritu no está respaldando tu labor. Es porque tu intimidad con Dios se ha perdido. Pero si tú eres lleno de Dios, el servirle a Dios va a ser un privilegio. Hay gente que ya dejó de ser líder de célula porque no le funcionó. Se va a rendir. Imagínese a Jesús ya 3 metros de la cruz diciendo: ay no, me patracié. Retome el ministerio, porque si hay algo que le da duro al diablo, es que tú le sirvas a Dios. Porque el servir a Dios trae recompensa, dice la Biblia. Mientras tú le sirves a Dios, Dios cuida tu casa, tu familia, tus finanzas, tu salud, porque Dios ama y cuida a sus siervos. Y allí es cuando valoramos la obra de la cruz. Jesús dijo que Él vería el fruto de su aflicción. ¿Sabe cuál es el fruto de la aflicción de Cristo? Usted y yo, alegres sirviéndole y ganando almas para Cristo. Y yo quiero declarar que hoy vamos a orar y ya vamos a dejar
de tener evangelismo infructuoso, ese evangelismo que no llega, que no le llega a las personas, porque a mí mismo me ha pasado. Yo le he predicado a mucha gente que se olvidan, no prestan atención, que no cumplen, que me dan un teléfono errado y uno termina como medio aburrido. Pero también Dios va a traer a esta iglesia un fruto grande, 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 grande. Y el canal de bendición va a ser usted. Voy a ser yo, predicando el evangelio de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios primero compasión. Segundo, entendimiento de la realidad de una persona sin Cristo. Y tercero, que Dios abra los ojos de esa gente a la cual le vamos a llegar.